Como esta vez yo voy a hacer la introducción, voy a hacer lo que se me da bien, que es explicar cosas. No sé si se acuerdan que cuando hubo Halloween yo les expliqué que es una fiesta pagana, que es una fiesta no cristiana, es una fiesta que ha sido cristianizada. Pero Halloween es más que nada la adopción de una fiesta pagana, es decir, una fiesta que no es de origen cristiano, sino que es de origen celta en este caso. Y las costumbres han ido evolucionando hasta lo que conocemos actualmente como Halloween. Pero es una festividad religiosa no cristiana, ¿no? La Navidad, digamos que es algo bastante similar, pero tiene otra explicación un poco más tediosa y más larga como tal. Pero primero que nada, hola, no soy profesor, no estudié para ello. Soy una persona que le gusta leer, le gusta la cultura. Me interesa mucho conocer el proceso evolutivo que ha tenido la humanidad en cuanto a las costumbres que a día de hoy asumimos como una verdad absoluta. Además que alguno de ustedes considera que la Navidad es cristiana porque efectivamente la Navidad que nosotros actualmente celebramos no lo es. Es bastante interesante y una vez lo descubres no quita nada del valor de la Navidad. La Navidad sigue siendo igual. Si para ti la Navidad es importante, no le quita importancia. Y si la Navidad para ti no es importante, no le suma importancia. Es simplemente una festividad más de las muchas que hay. Yo creo que he celebrado la Navidad como tal. Sí. Pero hay ciertas características que ustedes de la Navidad conocen, pero que no saben por qué son características de la Navidad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Quiero que me digan qué características asocian a la Navidad. Y con características me refiero a elementos pertenecientes a la celebración. Es decir, que tienes en tu casa cuando se celebra la Navidad. Decoraciones, canciones, vestimentas, costumbres, todo lo que se te ocurra. Y hay algunas de esas que no son del origen cristiano, sino que son de orígenes de otras culturas incluso, de otras religiones y de otras latitudes incluso del mundo. Pero por ejemplo, si yo te hablo de la Navidad, la imagen general de la Navidad tiene ciertos símbolos que todos asociamos. Por ejemplo, está el concepto de Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, tiene varios nombres, ¿no? En Chile se le llama viejito pascuero por la Pascua. San Nicolás es porque era un santo llamado Nicolao. Santa Claus es, digamos, la variante del nombre San Nicolás, Santa, Santo, Claus, Nicolaus, un poco similar. Y Papá Noel tiene que ver con otra palabra. El árbol de la Navidad, por ejemplo, que es uno de los elementos más importantes. El árbol no es obviamente de origen judeocristiano, menos el árbol en específico porque es un pino. Si era un desierto, un poco extraño. El pesebre, por ejemplo, el pesebre sí tiene sentido porque los Reyes Magos, el pesebre, el niño Jesús, su madre. ¿Qué otra cosa más? Los regalos, por ejemplo, también, ¿no? Es un elemento, la cena navideña, ¿no? Y encima, además de la Navidad, es porque la Navidad es el 25 de diciembre y luego está la víspera de Navidad, o el 24. Entonces, son la Navidad y su víspera. Son dos festividades en conjunto. Ahora, la Navidad como tal no es pagana en el sentido de la festividad misma. Porque, por ejemplo, a diferencia de Halloween, Halloween era una festividad que hacían los celtas y que los romanos adoptaron para poder atraerlos a la religión cristiana romana, de tal forma que dijeran, ok, nos parecemos, es distinto. Por ejemplo, la Navidad es una festividad que es de origen judeocristiano como tal, pero la fecha, por ejemplo, está movida, ¿no? Fue trasladada porque la fecha de nacimiento de Jesús no existe, entonces se asocia que es el 25 de diciembre, pero realmente no hay una fecha inscrita en ningún momento, por lo tanto no sabemos realmente en qué día nació. Hay otras aproximaciones, pero bueno, la fecha, por ejemplo, es un elemento que no es de judeo-cristiano.
El nacimiento de Jesús como tal y el pesebre, sí. Pero luego otros elementos como el árbol, los regalos o los calcetines, los renos, el propio Santa, son variantes de apropiaciones de otras culturas. A pesar de que sabemos, porque hay estudios históricos que datan de que la fecha del nacimiento de Jesús debería rondar entre primavera u otoño. Y eso, en Medio Oriente, no cae un 25 de diciembre. Y solamente fue elegido. Fue elegido por razones prácticas de tener una fecha en esas épocas. Pasa que el 25 de diciembre, por si ustedes más o menos se imaginarán, habían muchas festividades importantes de Roma y de pueblos romanos, porque si ustedes se acuerdan, Roma conquistó varios pueblos. Entonces Roma era muy grande y en distintas zonas de Roma, por la extensión obviamente del imperio, se celebraban distintas celebraciones y festividades muy propias de cada pueblo, por sus culturas y por sus elementos, por ejemplo el sol, las estrellas, los astros, casi todas las festividades se realizan por eso. Y pasa que dentro de los pueblos romanos habían distintas costumbres que se hacían en zonas muy concretas, más al oeste, más al norte, y entre ellas, por ejemplo, estaba la celebración del sol invicto, que es básicamente el solsticio de invierno. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos similares, por ejemplo, los mapuches, tanto en Argentina como en Chile, también tienen este rito culto hacia el sol, que es cuando pasamos de estación, ¿no? Cuando termina el sol, la luz, el invierno y todos estos elementos. De hecho, los japoneses, los asiáticos en general, porque los chinos también celebran el solsticio de invierno y el solsticio de verano, que es el renacimiento del sol, el cambio de época. Entonces, en Roma había un pueblo que efectivamente lo hacía. Luego, por ejemplo, también existía una fiesta en honor a Saturno, tanto al planeta como al dios, porque recordemos que en Roma, pues los dioses, el dios se llama Saturno porque el dios se llama como el planeta. Y ahí está el tema de regalos, banquetes y muchos elementos. Había incluso, digamos, un día que era libre de esclavitud, porque los romanos tenían esclavos. Entonces, en ese día había una libertad que en el resto del año no tenían. Saturno es el titán, así que es Cronos. Es el dios del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, además de la agricultura, creo que también era Cronos. Entonces, para Saturno era muy importante porque definía el fin y el inicio de un tiempo nuevo. Entonces, eso en Roma era importante. Y luego habían pueblos germánicos que también tenían, por ejemplo, árboles, coronas, espíritus, troncos, por ejemplo, que es lo que se llama Yule. Y todas estas distintas características, como ven, está en el tema de los árboles, está el tema de los regalos, para otro está el tema de la fecha, pues dijeron, la iglesia romana en su tiempo dijo, estas celebraciones ya son más populares, así que no podemos simplemente eliminarlas. Lo que podemos hacer es darle un nuevo sentido, y en vez de ser la luz o el sol, pues que el sol sea Cristo, el nacimiento de Cristo, la luz de el mundo. Entonces, digamos que el sol y Jesús van de la mano ahora. De hecho, ¿ustedes han visto las distintas imágenes de las iglesias? ¿Ustedes alguna vez han ido a una iglesia y han visto que los ventanales de repente muestran a Jesús con un sol por detrás? Bueno, pues de ahí nace la asociación. Jesús es la luz del mundo, el sol es la luz del mundo para nosotros visualmente, por lo tanto, ambos elementos se asociaron para darle un nuevo significado. Para los germánicos, los escandinavos, que es básicamente más al norte, ellos ocupaban, por ejemplo, el árbol. Entonces, ocupaban el árbol de pino, porque es lo que tenían. Eso se adoptó por los cristianos, pero ahora cambió a ser un árbol del paraíso. Ahora, se sabe que realmente el árbol del paraíso no era un pino, pero se adoptó de esa manera. Y de ahí está también el hecho de ocupemos este árbol y decorémoslo con velas, y de las velas luego ahí es cuando se extiende para nosotros las luces navideñas. Al inicio, el árbol simplemente se le colocaban velas. Sí, a un árbol se le colocaba una vela encendida.
Sé que suena extraño, sé que suena peligroso, pero en esa época, pues, es lo que había. No se colgaba la vela como tal, era una especie de lámpara, así que no había peligro de fuego. Pero de ahí eso evolucionó a lo que conocemos nosotros como las luces navideñas que rodean el árbol. De ahí nace ese elemento. Luego está, por ejemplo, el personaje de Santa Claus o Papá Noel, que es que justamente a lo largo de los siglos, ya no estamos hablando de un año para otro, hablamos de siglos en distintas religiones, distintas culturas, se fueron presentando distintos personajes. El más importante, y de donde el nombre más importante nace, por ejemplo, pasaba que San Nicolás es del cristianismo, porque San Nicolás fue un santo que posteriormente fue considerado santo, pero fue un obispo. O sea, San Nicolás fue una persona real. Fue un obispo del siglo V, IV, no, por ahí, que era, digamos, una persona bastante bondadosa porque le gustaba dar regalos a los necesitados. Eso dice la cultura, eso dice la historia. No tenemos ninguna veracidad de ello, pero se supone que este obispo existió y era un obispo muy bondadoso que regalaba a los pobres. Nunca se explica tampoco qué. Se entiende que bienes generales como podrían ser ropa, comida y compartir un tiempo, dinero tal vez. Entonces, ese fue el primer santa, porque efectivamente era un santo. Luego, por otro lado, habían otros elementos. Por ejemplo, los renos nacen un poco de los caballos. Porque, ¿se acuerdan de Odín? Bueno, los nórdicos, paganos obviamente, ellos en su festividad, que era el Yule, ellos consideraban que Odín iba con un caballo de 8 patas. Posteriormente el caballo a reno, ¿no? Se va asociando. Y básicamente dejaban regalos y a los niños que le dejaban comida. Es decir, Odín era el santa de los nórdicos. Luego estas ideas son adoptadas y se mezclan entre sí. Y por último, por ejemplo, hay muchas variantes posteriores de cuando se reestiliza estas costumbres, porque cuando se llega a Estados Unidos, estas ideas de los germanos, de los nórdicos, de los holandeses y tal, terminan llegando a los oídos de los estadounidenses, y los estadounidenses en el siglo XIX-XX crean a Santa Claus, ¿no? Al Santa Claus moderno que conocemos, con el traje rojo, barbón, gordo y así. Luego otros elementos como por ejemplo las coronas, las campanas o por ejemplo el muérdago para besarse son elementos que existen de otras pequeñas festividades. Por ejemplo, la corona es una corona de ramas que se creaba en la festividad del Yule. Todo lo que vean de rama, pino o elementos así es del Yule, que son los germánicos, ¿ok? Lo cual es extraño porque pues Jesús tenía su corona de espinas, sí, pero no fue de ahí que nació la corona que se ocupa en las festividades religiosas. ¿Cuáles? Las coronas de Adviento, por si acaso, son estas, digamos, son las... ¿Saben lo que es una corona de Adviento, verdad? Porque tal vez si lo explico hasta no tiene sentido. Pero es esta que se cuelga normalmente en las puertas. Bueno, esa corona obviamente está hecha con hojas de pino, con ramas y hojas de pino. Pues eso es de los germánicos y los nórdicos. El muérdago mismo, por ejemplo, es una planta de los celtas y supuestamente representa la fertilidad. Por eso también está lo de besarse bajo el muérdago. Es decir, besarte bajo el muérdago es un ritual de apareamiento técnicamente para los celtas, no para los cristianos. Y el tema de las campanas era un elemento nórdico o celta, si no recuerdo mal, que luego las iglesias adoptaron y que los nórdicos y los celtas usaban para ahuyentar a los espíritus. También está el tema de los regalos, que claro, ahí hay como dos variantes. Por un lado está que cuando se celebraba en pueblos romanos hacia Saturno, se daban regalos entre familiares o amigos.
o en otras festividades de invierno de muchas culturas se realizaban estos regalos. Dijeron, aprovechemos esto, que ya existe, que ya está implantado, pero ahora, en vez de ser regalar de amigos a familiares porque son amigos y familiares, vamos a regalar y decir que son regalos que vienen de los Reyes Magos, que los Reyes Magos le dieron los regalos a Jesús. Entonces esta costumbre se repite, por así decirlo, y por lo tanto, y también el concepto de que Jesús al nacer es un regalo para el mundo, ¿no? Es interesante porque implica que muchos de los elementos más característicos de la Navidad son elementos que la iglesia adoptó de características de otras festividades. O sea que realmente cuando estamos, por ejemplo, celebrando la Navidad, estamos celebrando 4 o 5 festividades distintas al mismo tiempo, lo cual es, a mi parecer, interesante, divertido, bastante ridículo en parte, porque no es cristiano del todo. Por eso, de hecho, hay muchos cristianos que no celebran la Navidad, sino que ellos solo celebran el nacimiento de Jesús y separan ambas festividades en 2 elementos distintos. Navidad, como la que entendemos de los regalos, el árbol y tal, y el nacimiento de Jesús, o el natalicio de Jesús, con el pesebre, la cena, algún canto católico, evangélico, de lo que sea, y ahí se cierra. Por ejemplo, pregunta, ya que terminó la clase, ¿ustedes celebran alguna de estas características? ¿Celebran solo el natalicio? ¿Celebran la Navidad completa? ¿Cómo es su Navidad? ¿Y qué planean hacer esta Navidad, por ejemplo? Tal vez ustedes planean hacer algo más interesante y otros no. Yo, por ejemplo, nunca fui muy de celebrar ninguna de estas 2 fechas, ni la Navidad, ni el natalicio de Jesús, por distintos motivos, y empecé a celebrarla prácticamente desde que conozco a Misu y a Musi, porque pues ellos tienen instaurado esa costumbre, además de que como ellos nacieron el 25 de diciembre, es un poco difícil no celebrar la Navidad y el natalicio de Jesús cuando prácticamente naciste en la misma fecha, entre muchas comillas. En mi país sí se celebra todo lo relacionado con la Navidad, a excepción de personas de diferentes regiones que no creen en la Navidad. Sí, es lo que digo, al final depende mucho de ciertas costumbres, culturas, religiones, porque además ahora está tan globalizado todo que existen individuos que evidentemente no desean participar de estas costumbres porque no lo representa, porque están más arraigados a su ideología, a su religión y a sus costumbres propias y personales. Por lo tanto, no van a intentar hacer nada. Me refiero a si van a hacer algo particular, porque por ejemplo, he descubierto que en ciertos países, por ejemplo, la Navidad no es una fecha celebrada directamente. O sea, hay países que en su totalidad la Navidad no se celebra, no es una fecha, por ejemplo, familiar. En Chile está instaurada más como un concepto familiar, ¿no? Si pensamos como tal. Pero por ejemplo hay otros países latinoamericanos que la Navidad es un poco más global, es más social, por así decirlo. No es algo tan hogareño, no es algo tan familiar, es más, es casi como un año nuevo. Lo que planeo hacer es comer con mi familia, aunque se suele hacer comida en gran cantidad para cualquiera. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, familiares que vuelven? Me refiero a que, por ejemplo, está el núcleo familiar directo de uno, ¿no? La familia nuclear que uno dice, pero también vienen personas de repente que no son, que son tu familia extendida. Tíos, si tus hermanos, por ejemplo, ya tienen una pareja, o por ejemplo, alguno de ustedes tiene padres divorciados y por lo tanto sus padres tienen 2 familias nuevas, también pasa. ¿Cómo es así? O por ejemplo, ustedes son
casa anfitriona o son la casa a la que van, por ejemplo. Porque hay gente que, por ejemplo, yo conozco que son los anfitriones del resto de sus familiares, primos, tíos, sobrinos y otros. En cambio, hay otros que nunca son el anfitrión y siempre son el que visitan. En el caso particular de, por ejemplo, en esta familia, ¿no? En Musi y Misu, creo que desde que se murieron sus padres, pues no son anfitriones de nada. Lo fueron en su momento, al parecer, cuando estaban vivos, porque el resto de familiares viven cerca, en el pueblo, pero las extensiones como primos no están en el mismo pueblo. Varios de los tíos y tías de Musi y Misu sí están efectivamente en la misma ciudad, en el mismo pueblo, y se reúnen en Navidad todos juntos. Pero por ejemplo los primos, ¿no? La familia extendida, la gran mayoría, por no decir todos, se fueron a la gran ciudad, se fueron a la capital o se fueron a otras regiones y no vienen en Navidad, vienen a Navidad, pero no se usa esta casa como anfitrión. O al menos en los años que yo he estado aquí, que no han sido muchos la verdad, pero los años que yo he estado con ellos, por así decirlo, en la Navidad, celebran en su conjunto, en su grupo, porque priorizan su cumpleaños y priorizan las actividades que hacen con el pueblo más que ver a su familia actualmente. Y su familia tampoco viene a verlos. Nosotros siempre vamos a comer en casa de mi abuela y estrenar ropa nueva. Igual lo malo es que ahora debe comprar mi propia ropa. Hola Kauma, hola Kailax, hola gente. Pues eso sería la clase de ahora, fue bastante corta la verdad. No sé si decirle a Musi que ya venga, que solo quería decir el dato curioso del año. Lo malo es que ahora el próximo año tendré que buscar otro dato curioso, porque ya agoté la explicación de la Navidad, así que tendré que buscar otro dato navideño, pero distinto, no sé. Ahí lo veré. El próximo año hago el trabajo. No lo haré, pero sí. Así que eso fue todo. Eso fue mi participación en Ruido de Fondo, gente, y gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos no sé. De hecho, no sé si vamos a vernos nuevamente, así que nos vemos directamente. Adiós. Y celebren lo pagano de estas fiestas con gusto. Y no caigan en el capitalismo sucio estadounidense. Hagan regalos con amor. Valen más.